Y hablando de Felipe Calderón, ahora quiero compartirles un tuit de mi amigo Daniel Marmolejo, al que le agradezco mucho su amistad y que nos haya dado la entrevista en su momento de este último episodio del documental Guerra Híbrida, donde habla de que sí sabía, ¿no? Calderón sí sabía. Pues miren, amigos, en Milenio retoman a Felipe Calderón, lo entrevistan, y Felipe Calderón niega la reunión con el general Ángeles de Aguajare, que fue subsecretario de Defensa. Acuérdense que el general Ángeles de Aguajare fue el que dice se reunió con Calderón no en una ocasión, sino en más de una, para decirle que él tenía el conocimiento de lo que estaba escondiendo Genaro García Luna, que él conocía de sus nexos. Él fue el que les dio la referencia más certera a Felipe Calderón de quién era Genaro García Luna. Acuérdense que el tema de Felipe Calderón y Genaro García Luna ha sido un vaivén de declaraciones desafortunadas. La primera declaración desafortunada es que él nunca supo nada de lo que se decía de Genaro García Luna. La segunda declaración desafortunada es cuando dice que sí le habían dicho, pero que eran rumores que andaban por ahí de las personas que no querían que llegara Genaro García Luna. Entonces él entendía que fuera una situación pues no comprobable, que ninguna de las fuentes que le decía lo de Genaro García Luna era confiable. Y ahora dice Felipe Calderón que él nunca se reunió con el general Ángeles de Aguajare. Yo sigo preguntándome por qué entonces el general Ángeles de Aguajare terminó en prisión con fabricación de delitos. Una de las cosas más ¿cómo decirlas?, más comunes del sexenio de Felipe Calderón, la fabricación de delitos. Pues así termina en prisión Ángeles de Aguajare y posteriormente es exonerado porque pues no había delito que perseguir. Entonces acá quiero dejar esto bien claro. Tenemos a un Felipe Calderón negando que sostuvo una reunión con el general Ángeles de Aguajare, que terminó en prisión por haber exhibido a Genaro García Luna. Y ahora agárrense, mis amigos, porque esta triste historia no acaba acá. Sale el peine de Felipe Calderón, sale el peine de este señor, que ahí les voy con otra vez una triste historia, muy triste historia. Felipe Calderón, mis amigos, solicitó financiamiento retroactivo sin ser un partido político. La asociación de Felipe Calderón y Margarita Zavala y Encuentro Solidario solicitaron acceder a un financiamiento retroactivo. En el caso que México Libre recibiera su registro en septiembre, los Calderón Zavala estaban solicitando un bimestre de financiamiento por adelantado para recibirlo en el mes de agosto. Escuchen esta payasada. Sin embargo, no les funcionó, bendito sea, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dijo que estaban bien estúpidos. No se los dijo así, pero tal cualmente les dice. Las organizaciones de ciudadanos no tienen el carácter de partidos políticos, pues ellos se encuentran sujetos a que el INE verifique el cumplimiento de los requisitos correspondientes y en su caso les otorgue el registro, por lo que quienes promueven carecen de este interés jurídico para impugnar el acuerdo. En el supuesto de que las organizaciones obtengan su registro como partidos políticos, contarán entonces con interés jurídico para eventualmente cuestionar los actos que afecten a sus derechos de prerrogativas. La solicitud fue negada luego de que 4 de 7 magistrados indicaron que tanto México Libre como Encuentro Solidario, o sea, PES, sigue siendo PES, primero necesitan ser partidos políticos para poder acceder al recurso. Voy a dejarlo claro. Es México Libre y el Encuentro Solidario, el partido Encuentro Solidario, el partido que, si no estoy mal, puso a Cuauhtémoc Blanco en la terna, porque fue el Partido Encuentro Social, ahora Partido Encuentro Solidario, aspirante a partido político, el que puso a Cuauhtémoc en donde está. Quiero nada más pasar a recordarles eso. Quienes están solicitando un financiamiento retroactivo. Esto es historia, yo nunca lo había visto.
¿Tú te acuerdas de alguna asociación que le solicitara al INE lana antes de ser considerado partido político? Creo que está en las reglas, ¿no? Básicamente está dentro del menú, es parte de las 3 reglas. No tienes financiamiento hasta que seas un partido político, me vale. El proceso es, juntas tus firmas, me haces la solicitud, me entregas todos los documentos, nosotros lo revisamos, es un proceso de revisión y yo te aviso, ¿no? Yo hago mi revisión y yo te aviso si cumpliste o no. ¡Qué ironía! ¡Qué cinismo de Felipe Calderón! Ven, amigos, insisto en esta parte. Ayúdenme a compartir esto, pero ayúdenme a compartirlo con los conservadores. Ayúdenme a compartirlo con toda la gente que respalda el movimiento de México Libre, ¿no? Ayúdenme a compartirlo en sus redes sociales. Pónganle las manitas arriba para que esto lo recomienden aquellos que son súper fans de Chumel Torres, que muy probablemente son conservadores y medio fans de México Libre, de Felipe Calderón y todo esto. Principalmente Chumel creo que es muy fan de Felipe Calderón. Nunca le tocó, ahí sí, no le tocó ni con el pétalo de una rosa. Compártanselo a todos ellos, compártanlo. Porque este señor solo quiere estar ahí por la lana. Creo que esto es lo más evidente. Creo que aquí es donde se comprueba, se confirma. Punto. Aquí se confirma. Felipe Calderón solo quiere un partido político por la lana, porque no sabe hacer otra cosa. Ahora anda muy metido con el pleito de Iberdrola, que Iberdrola ya no va a tener estos contratos, que bla, 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 lo echaron para atrás. Un Iberdrola, ¿no? Que se estaba beneficiando de nuestros recursos energéticos como si fueran suyos. Iberdrola es española, quiero recordarles. Iberdrola, en donde él es asesor de una de sus filiales aquí en México, él es asesor de una de las filiales de Iberdrola, y Felipe Calderón cree que somos estúpidos. Felipe Calderón cree que nos chupamos los dedos. Ya no sé si 1 o 2, cree que nos puede dar a tole con el dedo y esto no está bien. El señor no creo que termine de entender que pese a su complejo napoleónico, que pese a todos sus complejos y demás, mis amigos, este hombre le hizo mucho daño y le hace mucho daño al país. Entonces, entendiendo eso, mis amigos que nos ven aquí en Al Chile, quiero dejar muy claro esto. Felipe Calderón es un vividor, punto. Utilizó a su esposa para que llegara a la presidencia de la República y él seguir controlando la presidencia. No le salió porque, bueno, Margarita Zavala de candidata no tiene nada. Luego tenemos, mis amigos, a un Felipe Calderón que utiliza la asociación civil que hace su esposa para convertirla en un partido político y entonces ser candidato a diputado. Después dijo que no, que ellos iban a buscar otros perfiles, pero al final el que manejaría todo es él. Lo que quiere es esta sed de manejar el presupuesto. Y lo que está haciendo Felipe Calderón es posicionarse como los conservadores, los que sí son la oposición del gobierno de Andrés Manuel. Que les quede muy claro esto, la única oposición que representa a Felipe Calderón es la de los panistas. Son oposición dentro de su propio grupo de conservadores. No hay más. No tienen cómo competirle a 30 millones de mexicanos porque los votos ni siquiera Felipe cuando se robó la presidencia, porque no se la ganó, consiguió 30 millones de votos. Entonces, Felipe Calderón no tiene autoridad moral, no tiene forma de decir nada, no tiene más. Tenemos a su secretario de Seguridad encarcelado en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa. Tenemos pruebas, hay reportes periodísticos de esto. Lo único que falta es la comprobación de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que lo de Rápido y Furioso, él tenía conocimiento, entonces la soberanía nacional se la pasó por el arco del triunfo y de paso con este programa, con este intercambio, con esta política de Rápido y Furioso, terminó de armar a la gente que tenía acá. Entonces, me queda claro que aquellas personas que están, pues, respaldando a Felipe Calderón, no están abriendo los ojos. No están abriendo los ojos, pero para nada. No lo están haciendo. Lo único que estoy viendo, mis amigos, es un Felipe Calderón que quiere dinero. El INE, acuérdense que el plazo legal para que el INE resuelva la procedencia de los registros de los nuevos partidos políticos vence el 1 de julio. Sin embargo, ojo con esto, ante la pandemia del COVID, el proceso se tuvo que suspender. Más bien se alargó, no lo cancelaron, se alargó el proceso. El proceso ya está, pero se alargó. El INE fija como nuevo plazo para la resolución el 31 de agosto, antes de que dé inicio el proceso electoral federal 2021. ¿Cuándo inicia en el instituto el proceso federal 2021? En octubre. En septiembre es un tema interno. En octubre ya convocan a los partidos políticos locales y nacionales
Ya empiezan a hacer sus sesiones, ya empiezan a convocar todo esto, ya empiezan a organizar, pero empieza a partir de septiembre, octubre de este año, el proceso en el INE, de organización, de gestión, de presentación, de cómo van a estar las reglas, bla, bla, bla. Empieza entre septiembre y octubre de este año. Por eso, esto tiene que estar definido el 30 y tantos de agosto, se tiene que definir entre agosto y septiembre para que puedan participar los nuevos partidos políticos. Y voy a ser aún más clara. Solo en dado caso que el INE diga, sí cumpliste, les vendrán sus recursos. Y no les van a venir los recursos antes y no les van a venir los recursos en el momento en que les dicen que sí. Hay un proceso, de hecho. Tienen que abrir una cuenta bancaria con el nombre de la institución y tienen que seguir una serie de recursos y temas burocráticos para que el INE se asegure de que el dinero está llegando a la cuenta bancaria y que se tiene el registro y que los tienen fiscalizados. No es inmediato tampoco. Por lo tanto, es una soberana estupidez e hipocresía andar pidiendo que te den la lana en retroactivo cuando ni siquiera sabes si cumpliste al 100%. Y yo tengo muchas dudas sobre las firmas, muchísimas. Vimos que Margarita Zavala, cuando fue candidata en tema independiente, se buscó y tuvo no sé cuántas firmas falsas. Mi problema con el INE es eso, que les permite que aún haber tenido estos antecedentes, vamos a llamarle, tienen antecedentes penales electorales, no lo sanciona y lo sigue tomando en cuenta. Neta, insisto en que debiera de haber una reforma electoral en donde si una persona ya cometió algún delito electoral, aunque sea el que sea, ya no puede volver a entrar. Obviamente debe haber castigos, no todos los delitos electorales son iguales, pero si una persona comete fraude, si una persona mete firmas falsas, si una persona N cantidad de cosas que pueden ser consideradas delitos electorales. Si una persona comete alguno de esos delitos, de verdad no debería de ser considerada y debería de estar fuera. No deberían de tomarlo ni siquiera en cuenta porque puede volverlo a repetirlo. Hace una vez lo puede volver a hacer con la mano en la cintura y mejor. Eso es lo que yo me peleo con el INE. 700,000 firmas falsas. Fueron 700,000 firmas falsas de Margarita Zavala. 700,000 que reconoce el INE. Vayan ustedes a saber cuántas son o fueron también falsas y no reconoció el INE. Eso es lo que enchila, mis amigos. Eso es lo que sinceramente enchila. Porque estamos ante un contexto en donde parece que se nos olvida que incluso el financiamiento de Margarita Zavala fue justificado con facturas de sobres de soya. ¿Para qué chingados se requieren sobres de soya en una campaña electoral? ¿Les regaló sushi o qué? Esas son las cuestiones que uno empieza a cuestionar. Por eso me preocupa esto. Acuérdense que tras la resolución del tribunal en julio y agosto, solo va a haber 7 partidos con derecho a financiamiento, por lo cual el INE distribuyó solo entre ellos la bolsa de recursos públicos en julio y agosto, que se estiman en 2,494 millones de pesos, más franquicias postales y telegráficas. Productora, ayúdame con unas cuentas. 2,494 entre 7 es lo que le tocaría a cada partido. 2,494 millones entre 7. Estamos hablando de 356 millones. 356 millones le tocaría a cada partido nacional. 356,200,000 pesos aproximadamente. Es lo que le tocaría. Esos 356 entre 12 meses. Porque se mandan mensuales. O sea, Felipe Calderón está solicitando 29 millones. Nada más, ahí bajita la mano. Felipe Calderón está solicitando 29 millones. Está pidiéndolo de un mes. Está pidiéndolo de un mes retroactivo. Que es justo lo de julio. Él asegurando que ya es partido político en julio. Entonces, él está pidiéndolo de un mes. Está pidiendo 29 millones de pesos Felipe Calderón. Más o menos. Cifras no exactas. Más o menos. 29 millones y cachito. Es lo que está pidiendo Felipe Calderón. Nada más para que vean el nivel de ambición que les viene manejando este pequeño Napoleón
que le quedó muy grande la silla presidencial.